Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitado en el podcast a Maxwell Cetina. Maxwell es mexicano, estudiante del MIT, ¿no? ¿Qué tal, Maxwell? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí y igual a conocerlos a todos y a platicar. Buenísimo. Maxwell, cuéntanos un poquito, siempre les pregunto a los quién eres tú, quién es Maxwell Cetina, ¿no? Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos, Sí, yo soy un, sí, cuéntanos así. soy un niño de 18 años que viene de Carolina del Norte, de Estados Unidos. Mis papás, los dos son mexicanos, los dos vienen de la Ciudad de México y vinieron aquí. Mi papá lo mandaron por trabajo y así es que llegué yo a Estados Unidos. Empecé yo hablando español en mi casa y luego mis papás me inscribieron en una escuela de francés o de lenguajes en donde yo estaba en el programa de francés. Entonces, desde mis 5 años hablé francés y español y no empecé a hablar inglés hasta la secundaria, que tenía 10 11 años. Y así llegué entre español y francés y inglés hasta al rato, hasta que llegué a la prepa. Y hablando inglés bien y empecé a buscar mis intereses y lo que yo quería estudiar en mi futuro. Y llegué con lo de la tecnología e ingeniería. Un día nada más me dio curiosidad investigar por qué trabajaba todo lo del internet y mi computadora, cómo trabajaba y qué hacía, por qué podía yo hacer mi tarea y eso. Y entonces empecé a aprender yo y llegué al mundo de la programación y empecé a enseñarme yo solo y de ahí descubrí que mi pasión iba a ser la programación y eso es lo que quería Maxwell, estudiar. en línea con eso, justo antes habíamos estado conversando y me parece muy curioso el cómo así conociste el MIT. Eh, Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, entonces yo, de hecho, crecí viendo las películas de los superhéroes y en particular me gustaba a mí el Spider-Man y el Iron Man y o no tenía ninguna idea de qué era MIT, nunca había escuchado el nombre, hasta que en la película de Iron Man escuché MIT y luego MIT otra vez y luego otra tercera vez, una cuarta vez y por fin ya me dije, no, pues, ¿qué es esto de que dicen de MIT? O sea, ¿de qué hablan? Me busqué y vi que era una universidad muy buena en ingeniería y tecnología. Y dije, no, pues aquí construyen muchas cosas y se ven que se divierten con lo que hacen. Y dije, no, pues aquí es un lugar que donde quiero yo estudiar. Sí, de verdad, yo siempre había escuchado, o sea, cuando yo recién me he enterado, no me había percatado de que MIT es la universidad de Iron Man. Y después, una vez que me dijeron eso, como que MIT, Iron Man, MIT, se me quedó como Sí, en la cabeza, ¿no? sí, igual yo buscando o viendo MIT tenía ese sueño de construir cosas como Iron Man. O sea, de utilizar la tecnología con tus propias manos y hacerlo con ella lo que quieras. Y por eso, o sea, estoy muy contento de estar aquí y pues de la ilusión de tener de ser Iron Man. Y Maxwell, no sé si puedes contar un poquito de las actividades extracurriculares que realizaste, ¿no? En el SIT, en el ACT, y cómo así te enteraste de todo este proceso que es tan engorroso, ¿no? Es como muy... Sí, bueno, la verdad le debo mucho a mis maestros también, que nos informaban mucho de que hoy hay estos exámenes que se tienen que tomar y yo, o sea, como mis papás vinieron de México, no, ellos no sabían nada de esos exámenes y yo apenas enterándome que oye, estos exámenes son los grandes, o sea, son importantes, muchos hablan de ellos, que hay que tomarlos. Entonces yo por mi propia cuenta ya me puse a investigar, a estudiar un poco, a pasar esos exámenes que se necesitaban para las solicitudes. Y en mi tercer año de prepa decidí a tomar el SAT por primera vez y saqué 1470 con un score de 700 en inglés, 770 en matemáticas. Y luego tomé el ACT también porque dije, a ver, deja pruebo con el otro examen. Y ahí me fue igual un poco mejor, yo creo, yo diría, con un score de 34. Y desafortunadamente ya no podía tomar los exámenes una segunda vez por la cuestión del COVID y la pandemia. Ya, pero ahí tienes que explicar que este 34 no es un 34 cualquiera.
Sí, sí, igual no era fácil, o sea, sí me pasé tiempo estudiando, pero y practicando, la verdad, o sea, no es fácil contestar tantas preguntas en poco tiempo. Y sí, con mi score de 34 dije, no, pues no, o sea, no está mal ya con o sea, igual Pero está bien. sacaste 36 en matemáticas y en inglés. Ah, saqué 36 en matemáticas, 36 en gramática, 34 en la otra sección de inglés de lectura y ya no me acuerdo lo que saqué en ciencia, pero, o sea, promedio fue 34. Y luego, en la cuestión de los extracurriculares, yo, como dije, como conté, me gusta mucho la tecnología y la computación, programación, entonces yo estaba muy involucrado en un club de robótica. Me gustaba así diseñar y toda la parte mecánica y también programar cómo iba a trabajar el robot. Íbamos a construir una competición estatal. Y también mi otro club donde estaba muy involucrado era un club, de hecho, que yo tuve la motivación y la iniciativa para crear. Y era un club para ayudar a estudiantes latinoamericanos, a motivarlos también a estudiar y a sobrepasar metas y obstáculos académicamente y socialmente, porque muchos venían de diferentes países y no hablaban inglés, entonces eso no les dejaba hacer lo mejor en Una sus barrera. clases y una barrera y entonces yo intentaba ayudarles a ganar esa confianza primero de estar en la escuela en Estados Unidos para luego ayudarles académicamente a que saquen las calificaciones que querían. ¿Y el club de matemáticas qué tal? ¿Cómo es Ah, matemáticas en Estados Unidos? Porque te cuento, pues, acá en Latinoamérica, por lo menos los que conozco, son como clubes de olimpiadas de matemáticas, ¿no? Como que todos se juntan para estudiar matemáticas para la competencia nacional o sí. También yo hice, formé parte de un club de matemáticas en prepa y, o sea, nos enfocábamos localmente en mi escuela a ayudar a los niños, usualmente de primero y de segundo año, en sus clases de matemáticas. Luego venía la otra parte de las competiciones, donde éramos un club como de 20 gentes, 20 personas, 20 estudiantes y a lo mejor es un poco grande para hacer equipo de matemáticas, pero es porque yo a mi prepa tenía como 3.500 estudiantes, 3.600. Es demasiado. es una de las más grandes de mi estado, Carolina del Norte. Um, y entonces para las competiciones además nos poníamos en equipo, en grupos pequeños y estudiábamos, hacíamos problemas para luego competir con otras escuelas. Pero nunca hicimos, o sea, competiciones muy grandes, ni internacionales, ni íbamos a un nivel muy lejano, nada más nos quedábamos aquí localmente. Pero yo creo que el MIT, pese a que no ir internacionales, lo que valoro también de esto son las habilidades que desarrollas, ¿no? Como el, Sí, sí, yo diría que no se hace falta, o sea, no hace falta ser un campeón internacional para, para tener un título, para tener una validación que eres bueno en matemáticas o que, o sea, puedes hacer las competiciones así grandes. Nada más, más por sí solo competir en una competición ya es un logro bastante grande y además o sea, se trata de aplicar lo que ya has aprendido en la escuela. también nos estabas contando de que tenías un hermano mayor, ¿verdad? De que Mm, está en el MIT. Y por lo general yo creo que la gente piensa de que entrar al MIT es como un 0.00% de posibilidad. mm, ¿Ya? Y mi hermano también entra al MIT, es como que multiplica eso, elevado al cuadrado, ¿no? Algo así. sí. Como que súper, hiper, mega, archi difícil que ambos entren, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo nos puedes contar cómo es que te sentiste? ¿Cómo así tu hermano entró al MIT? ¿Se lo esperaba? ¿Tú te lo esperabas? ¿Y te sentiste, no? Cuando él entró, porque yo me imagino en una familia de de cuatro personas, los tres hermanos mayores entren a Harvard y ser el último, es como, no sé, Sí. explícanos. Ajá. Bueno, pues
como había contado que mis papás no conocían nada del proceso de universidades como eran de México, mi hermano también, o sea, estaba en el proceso completamente ciego, no sabía mucho, pero él, por suerte, sí entró a MIT temprano y él sabía que él quería ir a MIT y era su primera, o sea, su la opción que él quería. Y cuando entró, me acuerdo que yo estaba detrás de él cuando él entró a ver su decisión en su computadora. Y yo como, a lo mejor por inocente, yo como que tenía la seguridad que sí iba a entrar. Y cuando entró, me di un abrazo muy fuerte y muy contento por él. Pero mientras que crecí y eso, sabía que dije, no, pues como que sí, sí hay una cuestión de la presión de que mi hermano haya entrado y yo a lo mejor y no, ¿no? Entonces es algo esa presión es algo que llevé por lo menos 2 años, pero me acuerdo que cuando abrí mi decisión, cuando salieron las decisiones de MIT igual y estaba yo muy nervioso, y para ser honesto, la verdad, ni les dije a mis papás que las decisiones iban a salir porque tenía ese miedo de que me rechazaran. Um, pero sí, mi hermano estaba igual, como cuando yo estaba con él, detrás de él. Él estuvo detrás de mí mientras que yo entraba a mi computadora y di mi decisión. Y cuando leímos que me habían aceptado, me di un abrazo hasta más fuerte que hace 2 años, cuando él había entrado y empezamos los dos a llorar porque sabía que era muy difícil y también estaba muy contento que podía continuar mi vida, mi camino al lado de él, en una escuela como MIT, ¿no? Y igual mi mamá estuvo muy contenta, me acuerdo, porque, o sea, de un lado mis papás están en la casa en Carolina del Norte y mi hermano y yo estamos juntos en Boston, en MIT, o sea, no estamos muy separados. Y de hecho, yo tenía un sueño después de entrar a MIT, dije, me imaginé, dije, ¿cómo sería tomar una clase con mi hermano en la universidad en MIT? Dije, y ahora estoy en la misma clase que él, de ecuaciones diferenciales. Estamos en la misma clase y pienso y me siento a pensar y digo, no, eso es increíble que pueda trabajar en la misma tarea con mi hermano en una escuela como MIT. Y entonces, la verdad es una historia yo estoy muy agradecido que pueda hacer eso, um, especialmente porque yo veo a mi hermano no más como mi hermano, pero sino también como mi mejor amigo. Y él me ha ayudado mucho, entonces me da mucha alegría que lo pueda ver caminando a clases mientras que estamos estudiando aquí en MIT. Oye, ¿y sus dorms están juntos? ¿Están cerquita? Ah, ¿Están en el mismo ah, dorm? ¿Cómo es? pues bueno, yo vivo en un dormitorio un poco lejos del campus, pero él de hecho él forma parte de una fraternidad, y entonces él ya no vive en los dormitorios, él vive afuera del campus en otra casa. Mm, Pero igual yo creo que no sé si viéndolo aquí en los dormitorios, no, ese sí ha estado muy interesante no nada más estudiar con él aquí, pero sino también vivir con él al mismo tiempo. O sea, es algo increíble que la verdad no me esperaba jamás que pasara. Pero y conocen a los gemelos, ¿verdad? sí, conocemos, mi hermano y yo, los dos conocemos a los gemelos Juan Antonio y Juan Ángel. O sea, son unos chavos geniales, son muy graciosos, la verdad, caen muy bien. Y además son muy buenos amigos y bastante inteligentes también en física. O sea, estoy muy contento de que los conozco y de hecho también es que vivo con ellos. Pero, Ah, vive con ellos. ajá, sí, están, o sea, unas puertas en el pasillo, o sea, unas tres, cuatro puertas al lado, ¿no? Sí. Buenísimo. Maxwell, y cuéntanos, tú sabes que en general en Latinoamérica no hay tantas oportunidades como probablemente las hay en Estados Unidos en general, ¿no? Ujú. Luego acá en Latinoamérica no se estila tener clubes de matemáticas, no sé, francés, de robótica. Pocos colegios los que los tienen, ¿no? Entonces, Sí.
Eh, ¿Qué podría ser un chico latinoamericano promedio de un colegio normal latinoamericano, no un colegio de élite que tiene un montón de cosas, sino normal, para poder soñar con el MIT, ¿no? Para poder decir, pues, escucha, yo también como, o Mm. sea, ¿qué debo hacer, no? Eso, y con cuántos años de preparación, de anticipación, es que debería empezar a armar su currículum, ¿no? Sus extracurriculares. Sí. Yo diría que lo mejor que puedes hacer, la verdad, es que no dependas mucho de tu escuela, o sea, no tengas la idea que depende mucho de tu escuela, porque la verdad yo creo que depende más en ti, no en la escuela que estás, no en la prepa donde estés o de dónde estás aplicando. Depende sino de quién eres y lo que te gusta, lo que haces. O sea, si no tienes oportunidades que te dan a ti, si tu escuela no te puede dar oportunidades, pues tú ve y búscalas, ve y crea tus propias oportunidades, porque eso es lo mejor que puedes hacer, porque no nada más te va a ayudar a que a lo mejor te veas como un mejor estudiante para una escuela como MIT, pero eso no también te va a ayudar a ti en encontrar lo que a ti te gusta y lo que tú vas a querer hacer en tu futuro. Um, en la cuestión de la preparación, yo diría que con unos 3 años de preparación es lo mejor, porque un año es muy poco para ser un estudiante muy bueno, o sea, necesitas, yo creo que 3 para no nomás sacar los resultados que quieres, los resultados, o sea, deseados por escuelas, pero también para prepararte para llegar a esa meta. Sí, porque, ¿sabes? Me parece que un año para hacer currículum, para hacer los ensayos, para tomar el SAT, el TOEFL, el ACT, Ujú. me parece muy demasiado Es complicado. demasiado para hacer en un año, es muy difícil, es de plano, o sea, es mucha presión para hacer. O sea, vas a querer tener bastantes oportunidades para mejorar en una área si no estás muy contento con tu resultado, pero por eso con unos 3 son de práctica para luego ya, ahora sí, estar preparado para intentarlo, o sea, de tu mejor manera. Maxwell, ¿y a ti qué te parece el SAT? O sea, ¿qué tan difícil te parece el SAT del ACT? ¿Qué diferencias? ¿Recomendarías tomarlo? Sí, no, porque Yo diría que cualquiera de los dos, o primero yo diría que encuentres el mejor para ti. O sea, sí tienen sus diferencias, como sabemos, el ACT tiene esa sección extra de ciencia. Um, y yo, en mi experiencia, yo en lo general, yo diría que el ACT, o sea, no es lo mismo que el SAT, sí tiene su sección de matemáticas y de gramática igual, pero yo siento que la matemática que está en el ACT está diferente que en el SAT. Um, pero yo diría pues que tomes unos exámenes de práctica, que estudies un poco y que encuentres el mejor examen para tus habilidades, el que tú encuentras más, o sea, con más confort. Y yo diría que sí los tomes, la verdad, por lo menos una vez, para ver y cómo puedes mejorar, porque igual también te ayuda para ver cómo puedes sacar un mejor resultado para la próxima vez. Maxwell, siento que, o sea, me acaba de explicar que el ACT es un poco para gente más, sería un poco más para gente más de ciencias, un poco más de números, ¿no? Donde, como tiene esa sección extra de ciencias, pues como que lucirte doble, ¿no? Pues como que doble. Mm. O como ¿cuál te parece la matemática más complicada? ¿La del SAT o la del ACT? Yo digo que la verdad depende mucho o sea, en la fecha. A lo mejor tienes suerte que un día te toca más fácil un examen que otro, pero yo diría que después de tomar unos exámenes de práctica y de tomar los exámenes reales, yo diría que la matemática en el SAT está más difícil, un poquito más difícil que en el ACT, pero las secciones de inglés yo pienso que fueron más fáciles en el ACT que en el SAT. Um, Entonces dirás que para alguien que no domina tanto inglés, pero tiene también como la ventaja de ser bueno en ciencias, iría mejor en ACT. El ACT, yo diría el El ACT es el mejor que SAT. puedan hacer. Y para Ajá. alguien de matemáticas, aunque igual depende del nivel de matemáticas, porque hay gente que, bueno, la Ujú. sacaría perfecto en ambos, ¿no? Los dos. Sí. Ah.
¿no? Y la verdad, o sea, en esa situación, yo diría que la diferencia entre las matemáticas, las secciones de matemáticas, que no se preocupen, la verdad es una diferencia muy leve, es así, muy mínima, ajá. Entonces que mejor se enfoquen en la sección de inglés y que encuentren cuál es la mejor, porque en la de matemáticas vas a variar un poco, unos puntos, una pregunta o dos a la mejor. Um, entonces, pues mejor enfócate en otra sección, compara las secciones de inglés y ahí mejor ya decide qué examen tomar y qué examen presentar. Ujú. Maxwell, y también hay una cosa de la que mucha gente como que sea antes, ¿no? Porque antes el SAT y el ICT eran obligatorios, ¿no? Tomar por Ujú, obligatorio. Ahora ya no. Pero la gente se obsesionaba con sacar 1600, ¿no? Era como que, bueno, con sacar 1600 voy a entrar al MIT, ¿me entiendes? Y ujú, como que tuvieran otros extracurriculares, incluían cosas. Era como, en mi colegio tengo un buen promedio y saco 1600 y voy a o tengo ujú. posibilidad de ingresar. ¿Pero tú qué dirías de eso? ¿Suficiente? Um, ¿Dónde? ¿Es suficiente tener un 1600 en el SAT o un 36 en el ACT para entrar a MIT? Yo diría que o sea, tener un score así de 1600 o de 36 tampoco es una garantía para entrar a una escuela como MIT. Yo diría que hay un nivel donde sí hay que llegar, por lo menos. Yo cuando estaba aplicando yo tenía esta mentalidad. Yo me decía que hay un score Deja de donde ser. te permite aplicar a estas escuelas, porque un score más bajo que eso, o sea, como que ya no te ayuda, ¿no? Pero si llegas a un score, ahí sí ya estás bien, o sea, sí, no tienes que ir más arriba, mejor, porque, o sea, un punto, 2 puntos de diferencia no va a ser mucho en una decisión crítica, o sea, um, igual yo conozco a gente que sacó 1600 en sus exámenes y otros que sacaron 1500, 1400. O sea, a un punto ya no importa la diferencia de 10, 20, 50 puntos. Um, entonces, digo que no hay que enfocarse ni estresarse en sacar un score perfecto, um, en que igual, nomás conteniendo un score bastante bueno, yo diría como un 33 por lo menos en el ACT, muchos dicen que 1500 es lo ideal. Igual tampoco se estrés, o sea, no hay mucho estrés si no sacas 1500 a unos puntos bajos, o sea, más bajo que eso no hace una gran diferencia. Lo que hace más gran diferencia nomás es tus actividades y lo que tú haces, no un score, no un número que pueda estar en tu aplicación. ¿Tú qué sentirías que, ok, ya hablamos de la parte de los exámenes estandarizados, importante, bueno, ahora un poco menos, pero ha sido una parte importante en la parte de las aplicaciones, ¿no? Pero hay otras dos partes, bueno, tres, que serían como los extracurriculares, tu currículum, todo lo que hiciste en tu vida, ¿no? Los ensayos y las cartas de recomendación. Si tuvieras que elegir una de las tres, para ti, ¿cuál sería la que tiene más peso al momento de una ¿Es decisión? más que? La que tiene más peso. Yo creo que sin duda los ensayos tienen o sea, la mayor importancia en la decisión, porque o sea, yo digo um, que con los exámenes estandarizados, o sea, nada más ven tu score y si está bien, o sea, si no es algo de plano muy malo, o sea, nada más lo ven y ya, no le dan mucha importancia, no le dan mucha, o sea, no piensan mucho. Nada más ven tu score, ok, está bien, se ve bien, y seguimos a la próxima parte. Um, Tus extracurriculares, o sea, sí, también importan las actividades, pero, o sea, igual hay mucha diferencia entre lo que, en las oportunidades, ¿no? Entre lo que un niño en una comunidad X puede hacer con otro niño que vive en una comunidad Y, ¿no? Um, y entonces por eso yo había dicho que, o sea, los clubes y eso sí son importantes, pero también más importa lo que haces tú por tu propia cuenta. Um, y luego las cartas de recomendación también. Sí, o sea, esas sí también con los ensayos son las partes más importantes, pero igual con las cartas de recomendación no tienes mucho control, o sea, porque no las escribes tú. Y también igual, si piensas, yo creo que hay 40,000 niños, estudiantes que aplican y te lo aseguro que el 99% de esos niños van a tener cartas bastante buenas. O sea que los maestros hablan maravillas de los estudiantes, ¿no? Pero la gran diferencia entre el estudiante
X y estudiante Y son los ensayos. O sea, lo que escribió estudiante X es diferente de lo que va a escribir estudiante Y, ¿no? O sea, eso está en tu control. Y lo que dices, y no nada más yo cuando escribí mis ensayos, no nada más pensé en lo que iba a decir, en mi contenido, sino también cómo lo iba a decir. Yo digo que es un gran factor, la verdad, la manera en la que dices lo que quieres decir, um, porque, o sea, puedes hacer un gran impacto emocional y eso es lo que buscas, la verdad. Y por ejemplo, ¿tú sientes que acá la gente de STEM tiene desventajas sobre la gente de letras? En el sentido de que, por lo general, bueno, o sea, el escribir ensayos es un skill que se desarrolla, ¿no? Con el tiempo. Ujú, Eh, por lo general, la gente que redacta, la gente que hace debate, la gente que se mete con letras, tiene más habilidad sobre esto, ¿no? Pero ujú. que se ha dedicado, por ejemplo, a física, química, o algo así, probablemente no necesariamente escribe muy bien ensayos, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a este tipo de, esta persona que nos hemos imaginado, ¿no? De ciencias? Ujú. O sea, ¿tiene las mismas posibilidades? ¿No? ¿Hay una ventaja real? ¿No? ¿No existe? Yo digo que sí hay una gran posibilidad, tienen bastantes, o sea, una buena oportunidad para entrar a estas escuelas. O sea, el tener, tampoco hay un ensayo perfecto, yo diría, o sea, no hay un ensayo general que si lo escribes, ya inmediatamente o sea, estás admitido en una escuela. Um, la verdad depende por estudiante y estudiante la situación. Y un niño que tenga, o sea, un lado de STEM muy fuerte y a lo mejor inglés no es el mejor o no tienen los mejores ensayos, pero igual no importa, no tienes que tener, o sea, se va a notar, yo diría, el balance. Si eres muy fuerte en STEM, pues eso te va a ayudar, o sea, ¿no? Vas a estar más fuerte que otros niños y eso se va a sobresalir en tu aplicación y se va a ver que tienes esa pasión y en tus ensayos igual. O sea, podemos decir que se pueden como compensar unos con otros, ¿no? De esos tres. Exactamente, exactamente. Si Uno muy tienes, bajo y uno muy alto y aún así pueden entrar. sí, ajá. Yo diría que sí se compensa, o sea, si tienes un lado muy fuerte en STEM y a lo mejor tu inglés está más bajo, o sea, tu fuerte es el STEM y con eso, o sea, podemos decir que es una estrategia, um, que es lo que va a sobresalir. Igual si tienes tu inglés bastante alto y tu STEM un poco bajo, pues lo que se va a notar es tu inglés. Y ahora eso no es decir que lo mejor es tener un lado fuerte y un lado bajo, ¿no? Si tienes los dos fuertes o los dos de un nivel bastante um, igual, pues igual también eso está bien, o sea, no hay ningún problema, porque los dos van a sobresalir y los dos tienen sus diferencias, y no vas a poder hablar de lo que te gusta en STEM y también vas a poder utilizar tus habilidades en inglés para demostrar eso. De verdad, todo esto del proceso de admisión es como todo un mundo también, ¿no? Aparte, Ujú, son muchas cosas, muchos términos. Creo que cuando inicias como que te empieza a doler la cabeza porque dices, ¿qué es esto, no? Son demasiados términos nuevos y hay mucha gente como que le choca. Además, como yo te conté, cuando estaba en el colegio, no había escuchado de otro peruano que estuviera en Harvard, ujú, o los que estaban en MIT, en la universidad donde estabas, eran demasiado alienígenas. ujú. Siento que hace falta un poco como referentes, ¿no? Como decir, bueno, si él pudo, yo también puedo, ¿no? Y por lo menos Sí, intentarlo. Porque si bien las posibilidades son bajas, bueno, seamos realistas, el MIT es muy difícil de entrar, pero hay personas que realmente podrían hacerlo, creo, y no lo hacen porque sí. simplemente dejan de intentarlo, ¿no? Ujú. Como te explico. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que, o sea, no, no creo que alguien pueda estar seguro de entrar a una escuela así. O sea, siempre va a haber ese miedo, esa, o sea, inseguridad, pero o sea, el punto es intentarlo. O sea, si no lo intentas, pues obviamente es un 100% no. O sea, lo tienes que intentar, tienes que creer en ti mismo, porque igual un día de suerte te puede decir que sí, ¿no?
y eso es lo que se trata, y cumples tu sueño y llegas a esa sonrisa que habías querido, o sea, ya bastante tiempo. Entonces, no, y también igual no hay, hay que seguirle y nada más, o sea, no decirle no a una oportunidad y tener intentarlo. Sí. Y eso de lo que acabas de decir me parece súper, súper importante, porque hagamos matemáticas, ¿no? Ujú. Los objetivos, si no lo intentas, tus posibilidades, ¿no? Y si lo Sí, intentas, ok, tus posibilidades serán 10%, pero 10 es mejor que cero, ¿no? O sí. será cinco Y por ciento pero 5 es mejor que cero. si no entregas una aplicación, pues obvio que no vas a entrar. No tienes no hay ninguna manera en el mundo de que te digan que sí. Pues no lo intentaste, ahora si lo intentas, pues a lo mejor sí tienes ese 1%, 2% de posibilidad pues, que sí, llega tu noticia buena y ya. Creo que es solo su cuestión de hacer matemáticas. Aunque también creo que mucha gente deja de intentarlo, porque creo que al ser humano en general no le gusta El que le sea, digan que no, que le digan que no, el rechazo. rechazo. Ah, Sí, no sí. sabes, el Sí, rechazo. ajá, yo creo que es un punto muy bueno y igual hay tienes razón, que el miedo de leer que te digan que no, que te rechacen, o sea, sí a lo mejor te influye a no aplicar, pero igual, um, nada más hay que pensar que no te están, no, o sea, no es un rechazo porque no eres un estudiante, o sea, que no estás al nivel para entrar, o sea, nada más o sea, te pueden rechazar por cualquier cosa, la verdad, y no están ni en tu control ni nada, pero igual, si no lo intentas, pues nunca vas a saber. Entonces, pues nada Yo más tienes que, creo que una de las cosas de las que debemos aprender es saber vivir con el rechazo, ¿no? sí, aprender a veces te van a decir que no, y no es el fin del mundo. Tienes que seguir. Um, tienes que seguir luchando y conseguir el sueño que tienes, y que no dejes que uno en el camino sea el final, la verdad. Oye, Maxwell, y una de las preguntas que también siempre les hago a los chicos, ya deben estar cansados, probablemente siempre les hago esa pregunta, pero me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo escribirías a Maxwell Cetina con una frase? ¿O una frase que te identifique? Ujú. Um, la verdad, yo pienso que es una frase que mi mamá me contaba, me decía mucho de chico. Me decía que la esperanza muere al último. Igual, y esto también o sea, está relacionado con lo que acabamos de hablar, de que hay que intentarlo. O sea, siempre hay que tener esa esperanza, y que pues nada más que sigas. O sea, no importa el problema ni el obstáculo que te encuentres, el momento difícil, pero que siempre, si no tienes una esperanza, o sea, no vas a lograr mucho. O sea, tienes que tener esa mentalidad um, positiva, y seguir pensando que sí puedes lograr lo que quieres y a seguir con esa esperanza, que es el último que muere. ¿Sabes? En mi país existe una frase, no es una frase, pero sí es una frase, de un futbolista, ¿ya? Es un futbolista muy gracioso, que cuando gana un partido de fútbol, la final creo, es morenito, ya es morenito y su cara es bien graciosa, da risa, y la forma en la que habla también da risa. Entonces él salió gritando como soberbios, soberbios, y no sé qué, no sé, salió gritando un montón de cosas, de tonterías que daban risa, y después empezó a decir, la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Y después cada vez que juega un partido de fútbol, todos los peruanos están como diciendo, la fe es lo más lindo de la vida. Y están como que apostando a Perú. Es como, eh, se me ha pegado tanto que después digo, la fe. A mí también se me Sí. queda como chicle, ¿no? Y es una frase que dicen en Perú ahora por eso, por el futbolista que te digo. Pero tengo un amigo paraguayo que más o menos también dijo algo así, como que por ahí dicen que tú no sabes lo que va a pasar, pero siempre confía en que las cosas se van a conectar en un futuro y, o sea, confía en que todo lo que haces va a haber algo, ¿no? Que Sí, mágica. se va a resolver. Ujú. Ujú.
Entonces, sí, creo que es súper importante. Bueno, Maxwell, ¿qué te pareció? Muchísimas gracias. No sé de qué. Muchas gracias a ustedes de dejarme a compartir o sea, mi historia y a poder platicar con la comunidad de Incógnito. No, gracias a ti. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y, y espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos. Bye bye. Bye.